La plataforma, la tecnología. Bueno, hola a todas y a todos que se están conectando, y gracias por venir a este ciclo, gracias Matías, también a Martín, a Nicole por organizarlo, a la Fundación también Ciencia Joven que lo está apoyando. Como decía Matías, bueno, para mí es un gusto hablar de este tema, porque tiene harto que ver vamos a hablar hoy día de varias cosas que espero también les motiven a ustedes como a pensar. Hablábamos hace muy poquitito, está dando vueltas un documental que ha vuelto a poner como de moda la discusión acerca de las tecnologías, ¿no? El dilema de las redes sociales, o eh, The Social Media Dilemma, que está en Netflix, y que ha abierto como una discusión respecto justamente de nuestra relación con las aplicaciones y las plataformas de redes sociales, y que me parece súper como atingente traerlo aquí hoy día. Además que estamos viviendo en Chile un momento muy potente que tiene que ver también con todo lo que está haciendo la discusión y la campaña, ¿no?, por el plebiscito, donde también el documental, Claudia, es el dilema de las redes sociales, que ya lo voy a mencionar después, y de hecho todo este material de la presentación va a quedar para ustedes disponible con los links que yo quiero recomendar, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, algunas cosas que nos han recordado nuestros gentiles invitadores, ¿cierto? Recuerden mantener en silencio sus micrófonos en la medida de lo posible, y usar el chat para ir dejando preguntas, comentarios, porque eso también nos sirve a nosotros para ir revisando, ¿cierto?, lo que ustedes están conversando. En esta presentación vamos a tener un tiempo también para que ustedes participen. Me interesa mucho también el momento en que los vamos a hacer reflexionar y mirar, ¿cierto?, de cómo hablamos de este tema. Entonces, bueno, empezamos, ¿cierto? La presentación y la charla de hoy día está dividida en 4 momentos, 4 temas que yo espero abordar. Es un gran desafío abordarlo en aproximadamente 50 minutos, 40 minutos que quiero estar hablando yo, para luego poder invitarlos a ustedes a participar. Entonces, primero vamos a hablar un poquitito de nuestra relación en general con las tecnologías, ¿no? Particularmente en el mundo de la educación. Esto tiene mucho que ver con el uso de las plataformas de Internet, con el desarrollo progresivo de otro tipo de plataformas y de otros tipos de dispositivos. Hablamos hoy día, por ejemplo, con mucha más certeza de cómo entendemos que la tecnología digital está gobernada, por ejemplo, por los algoritmos, ¿ya? Estas como recetas con que se programa una aplicación, un software, un sitio web, etc. Luego vamos a introducirnos de lleno ya en la mirada acerca de por qué género se transforma en un temazo, porque tiene mucho que ver con la pregunta acerca de quién crea la tecnología, y cómo ahí vamos identificando brechas, ¿no? Brechas digitales, y que particularmente en este periodo de lo que ha sido la pandemia, también comentábamos al comenzar, al entrar, ¿cierto?, con un grupo de nuestros hosts, de nuestros anfitriones, lo brutal que ha sido entender que, por ejemplo, para la educación el mayor problema sigue siendo hoy día. Yo también hago, como ustedes saben, clases en la universidad pública. Entender que tenemos a buena parte quizás de nuestros alumnos y nuestras alumnas sin acceso a Internet. Cuando comenzó todo esto en marzo, en abril, a mí me tocó justamente estar viendo cómo uno de los grandes problemas que teníamos era identificar cuántos de nuestros alumnos y de nuestros estudiantes realmente podían contar con una buena conexión a Internet o tenían un aparato para conectarse. Entonces vamos a hablar un poco también de cómo ha pasado ese proceso. Y ahí nos vamos a meter un poco en el tema de por qué entonces hoy día el enfoque de género, cuando uno lo pone al servicio de lo que significa pensar en empoderar a través de estas tecnologías, pensar en estrategias, en iniciativas, proyectos, experiencias, y vamos a ver cómo en América Latina cada vez más este es un desafío y una meta que está muy relacionado también con el diagnóstico que hay de la falta de mujeres, por ejemplo, en carreras de tecnología. Entonces vamos a ir viendo qué significa mirar esto con lentes de género. Cuando hablo de género, además, es una invitación a verlo no solamente desde el punto de vista de la participación de las mujeres solamente, sino que de las diversidades de género que tenemos, ¿no? Más quizás nuestros ambientes de aprendizaje, en nuestras comunidades de aprendizaje. Y vamos a hacer con algunos casos aprendizaje y desafíos y preguntas que
que quiero dejar hoy día para todos ustedes. Entonces, me gustaría dejar, o sea, como que hacer estas dos preguntas para que ustedes dejen sus respuestas en el chat, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que comenzaba hablando, ¿cierto? Este año particularmente, para ustedes, ¿cierto? Que están ahí escuchándome, ¿cuáles han sido los mayores problemas que han tenido con Internet, ¿no? Con su relación con la tecnología en estos meses, particularmente en estos meses? ¿Han tenido problemas de acceso? ¿Han tenido problemas con sus proveedores de Internet? ¿Sienten que hay mucha información dando vuelta? Me encantaría que dejaran sus comentarios respecto a estas preguntas en el chat, para que las vayamos como sistematizando y podamos después tomarlo. ¿Qué significa básicamente hoy día vivir en literalmente casi como, digamos, nuestra sociedad, nuestra vida se fue literalmente 24/7 a un mundo en pantalla, a un mundo de dispositivos, a esta idea de que estamos constantemente conectados y de que tenemos que estar además disponibles todo el rato, ¿no? Sobre todo los que estamos teletrabajando. Entonces vuelvo atrás con la pregunta, y voy a dejar esas dos preguntas para que ustedes puedan ir compartiéndolas en el chat, ¿no? ¿Han visto en sus comunidades problemas de conectividad? ¿Han visto, por ejemplo, problemas de que las personas alrededor de ustedes a lo mejor no saben usar las plataformas, no saben usar una aplicación, no saben necesariamente relacionarse con Internet? Ese es un otro tema que también lo hemos visto. Por ejemplo, ¿cierto? No hay Internet, la alfabetización digital, ¿cierto? Que es como un tema, ¿no? Yo recuerdo mucho, hace muy poco me tocó participar en muchos debates en donde alguien siempre decía, sobre todo de autoridad, decía, pero si en Chile estamos todos conectados por el teléfono móvil, ya las personas no necesitan que uno les enseñe sobre tecnología, sobre cómo usar Internet, porque efectivamente las personas saben cómo conectarse y un montón, entre comillas, de discursos del mundo público, ¿no? Entonces, claro, esto tiene mucho que ver con una discusión en realidad que nos va a seguir acompañando por un largo rato en relación a cuál es el lugar que finalmente la tecnología ocupa en nuestras vidas y cómo nosotros cuando hablamos de esa relación que vamos construyendo, de alguna manera vamos moldeando también esa relación. Es decir, las relaciones que tenemos todo el rato nosotros con la tecnología va más allá de la idea de pensar de que somos usuarios, somos consumidores de esa tecnología en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, nosotros descargamos, nos abrimos una cuenta, suscribimos a una plataforma, etcétera, y nos transformamos en esos usuarios y pocas veces nos damos cuenta de cómo está diseñada, para quiénes está diseñada, quién la creó, etcétera. Por ejemplo, aquí en las imágenes aparece esta iniciativa que a mí me encanta, que es quizás de los proyectos más emblemáticos que tuvo América Latina, por ahí al comienzo del 2000, esto fue el proyecto del Plan Ceibal, que era la apuesta que partió desde Uruguay y después se extendió en algunos países de América Latina, de poder entregar a niñas y a niños que no tenían acceso a un computador, que es este aparatito que se llamó la Ceibalita, que está basado en un modelo, ¿cierto?, de ser un computador portátil, que pudiera ser manipulada por los niños, que no dependiera de una conexión eléctrica, sino que tiene un panel solar que le permite ir recargándose, que además le permitiera a los niños tener acceso a ciertos contenidos, no necesariamente teniendo siempre conexión a Internet. Voy a contar también otra parte de mi experiencia. Yo en realidad llegué a este tema y a toda la suma que hoy día tiene que ver con esto, porque tuve el privilegio hace ya casi 10 años, un poquito menos, de participar justamente en un proyecto de infocentros comunitarios, telecentros comunitarios, que en Chile funcionaron como entre el 2005 y hasta el 2012, que fue parte de una política y también de muchas iniciativas privadas con que se buscaba cerrar la brecha digital. Esa era una apuesta como de decir, bueno, el Estado tiene que garantizar, por ejemplo, el acceso público, ¿ya?, a la tecnología, a Internet, porque efectivamente en ese momento la discusión era como que Internet era la promesa de resolver todo.
Sin embargo, claro, ¿qué pasa después? Que llega el teléfono móvil, que es una tecnología distinta, por ejemplo, a usar una computadora, ¿no? De un laptop, como es el que tenemos, ¿cierto? Un teléfono móvil, entre comillas, y cómo fue evolucionando el teléfono, esa relación de uso que nosotros fuimos teniendo con el aparato, hizo que en realidad muchas personas que estaban en el periodo anterior muy desconectadas, porque efectivamente para conectarse a Internet se necesitaba un computador, y eso significaba no solamente aprender entonces a relacionarse con Internet, significaba aprender a relacionarse con el aparato del computador, ¿sí? Me tocó hacer muchos talleres de alfabetización digital que en realidad era como usar una computadora, ¿no? Sobre todo mucha gente, muchas mujeres, personas mayores, ¿cierto? Que tenían mucho miedo, por ejemplo, a tomar el ratón, apretar una tecla mal porque creían que el computador se iba a desarmar, etcétera. Bueno, todo ese fue un periodo muy intenso donde hubo una cantidad de programas e iniciativas que luego, hacia el 2013, fueron decayendo, ¿ya? Y a partir de ahí desaparecieron, o sea, ya no hubo más recursos ni políticas públicas que lo fomentaran. Y resulta que ahora la pandemia y el COVID nos trajo estos titulares, ¿no? Que en el fondo son historias y como noticias, ¿no? Que incluso en el mundo de la educación nos dicen hay más de 500 millones de niños y niñas que hoy día efectivamente vieron paralizado todo su proceso educativo porque sencillamente no cuentan con una conexión. Y eso significó que en el sistema educativo del mundo eh, volvieran iniciativas, volvieran modalidades de enseñanza y aprendizaje que estaban muy, digamos, como escondidas, ¿no? Entonces tenemos hoy día profesores y profesoras, por ejemplo, en los campos, en las zonas más rurales y más alejadas, que tienen estrategias que van de preparar sus propias carpetas e ir a dejarlos, ¿no? A donde están sus niños, sus alumnos y sus alumnas, hasta, por ejemplo, el uso de la radio comunitaria, etcétera. Pero estas imágenes pegaron muy fuerte, ¿no? Esta chica que justamente estaba en Temuco, fuera de Temuco, y que tenía que llegar y subirse arriba del techo para agarrar una señal de Wi-Fi, porque en realidad en la casa no lograba conectarse. Entonces, la verdad es que esto no es un tema nuevo. La brecha digital en América Latina nos viene acompañando desde que Internet llegó a la región, ¿cierto? Y que se instala como, insisto, como esta idea de que Internet nos viene a solucionar la vida, ¿no? Nos viene a solucionar un montón de temas, desde el gobierno, el acceso a los trámites de gobierno, era la promesa de efectivamente ir facilitando mejores procesos de educación, de acceso a información, etcétera. Y en realidad, como dice esta cifra, este es un dato que está tomado hasta más o menos en el 2016, las cifras muchas veces en nuestros países no son muy, digamos, tan rigurosas como quisiéramos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Chile nos faltan datos actualizados respecto justamente a este tema. No sé si se acuerdan, hace muy poquitito tuvimos el censo nuevo, ¿ya? El bien hecho se supone, y si se acuerdan, de las preguntas que nos hicieron, ninguna nos preguntó acerca de nuestro equipamiento tecnológico en la casa, ¿ya? Que de alguna manera nos hubiera permitido tener ese como pulso de saber efectivamente, una radiografía hace un año atrás, un par de años atrás, qué pasaba con nuestro acceso. En general en Chile, por ejemplo, nuestra guía son los datos que tiene la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ¿ya? Y después vamos a volver a hablar un poco acerca de qué tanto eso nos sirve para entender, y cuando hacemos diagnósticos, cuando queremos desarrollar un proyecto de tecnología, qué tanto de eso lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, Internet en todo este tiempo, desde, digamos, Internet para muchas personas parece que fuera siempre como algo nuevo, ¿no? Pero Internet en realidad ya cumplió 50 años como invento, como creación. Tuvo un largo recorrido desde casi la historia misma de la computación moderna, en la idea, ¿cierto?, de un montón de, sobre todo, ingenieros, y ahí vamos a por qué es importante ese punto del género, ¿cierto?, que en realidad siempre aspiró a tener, o a pensar en una red, una tecnología que permitiera mantener la comunicación en el mundo, ¿no? Internet, de hecho, tiene una historia muy militar, ¿no? Parte de un proyecto que efectivamente buscaba generar una herramienta, una plataforma de comunicación que se mantuviera inalterable, intacta, en cualquier circunstancia, y eso llevó a una serie de innovaciones que efectivamente la transformaron luego hacia ya los años 90, ¿cierto? Y digamos, comienzo de los años 90, ya los años 90, el Internet que entre comillas estamos usando hoy día.
y en realidad la Internet a la que estamos entrando nosotros diariamente es fruto de otro proceso que es cuando se crea la web, ¿no? La www, la telaraña o la red de redes. Y para muchas personas en realidad cuando hablamos hoy día de Internet, en realidad Internet, como decíamos en un comienzo, eh, está muy relacionado al uso de las redes sociales. Y si nos fijamos en la historia de Internet, en realidad las redes sociales son una pequeña parte, porque Internet en realidad incluye desde el correo electrónico, por ejemplo, que también es algo que, por ejemplo, habíamos dejado de usar, y que de hecho hay toda una discusión ahí, cómo estamos usando el correo electrónico versus, por ejemplo, la cantidad de uso diario que le hacemos a el WhatsApp, ¿no? Que WhatsApp se ha consumido una buena parte de nuestra forma de comunicarnos, incluso de trabajar, ¿no? De conectarnos, mucho más que el correo electrónico. Bueno, las plataformas de redes sociales fueron parte de un ciclo digamos, de emprendedores que están justamente basados en Silicon Valley, ahí en el Valle de California, que empezó a entender en un momento dado cuando en los primeros años de esta web las cosas todavía no eran masivas, ¿no? Era muy difícil, por ejemplo, subir un contenido a la web o internet porque tenías que aprender a usar programas, incluso era como que necesario aprender a programar con el código con que uno hace un sitio web. El código es HTML, ¿no? Que te permite hacer sitios web con ese código. Entonces el cambio vino hacia los años 2003 o 2005, cuando viene una nueva generación de emprendedores que dicen, bueno, en realidad el gran problema que estamos viendo hasta aquí es que esta manera de estar en Internet no está llegando a la gente, y por lo tanto tenemos que encontrar una nueva forma de programar plataformas que puedan ser usadas por cualquier persona sin necesariamente tener un conocimiento muy experto, y así es como empiezan a aparecer una serie de inventos y una serie de innovaciones donde las redes sociales, por ejemplo, es un poco, rescaté ahí una de las primeras interfaces de cómo se veía Facebook hacia el 2003, un poquito por ahí en ese periodo, que no tiene nada que ver, si se fijan, con el muro que es hoy día, con el verdadero sistema que es hoy día Facebook, ni con nada de las otras plataformas de redes sociales que estamos usando. De hecho, un invento súper importante también fueron los programas que permitían tener blogs. ¿Se acuerdan de los blogs? Que han vuelto, entre comillas, ¿no? El blogger famoso fue una manera también muy democrática de permitirle a muchas personas entonces empezar a escribir en la web, a tener una participación mucho más activa. Y eso hace explotar esta idea de que efectivamente nos movíamos hacia una idea de una web social. Se habló mucho de la web 2.0, de la web de las plataformas, etcétera. ¿Por qué? Porque en realidad en todo este proceso, en la medida en que cada uno de estos inventos fue facilitando el que cualquier persona generara contenido, subiera videos, donde por ejemplo YouTube fue clave para una generación completa como los youtubers, es decir, un montón de chicos y chicas que desde sus piezas empezaron a transmitir, ¿no? YouTube era una invitación así como, bueno, transmite. YouTube decía, bueno, transmite desde tu computador. Algo parecido a lo que hoy día ocurre con el TikTok, con el Instagram. Se fijan, hay como una brecha, hay como de 10, 15 años entre un invento y el otro, entre una aplicación y otra. Entonces, todo este rato, en realidad, las redes sociales se fueron instalando en nuestra sociedad y han dado y han formado parte, ¿cierto?, de lo que hoy día conocemos como una sociedad digital y una cultura digital, que además es muy rica, porque tiene mucho que ver con esta posibilidad de intercambio, del compartir, del inventar, de crear. Por ejemplo, si hay una parte positiva de todo esto, es que efectivamente potenció en una generación de niñas y de niños las capacidades expresivas, ¿no? Es decir, cuando nos preguntamos, ¿cierto?, ¿por qué un chico o una chica termina siendo en un momento dado, ¿cierto?, un youtuber especialista? Pensemos en los booktubers, niños y niñas y adolescentes que empezaron a comentar sus preferencias de libros, ¿no? En fin, todo eso ha dado origen a esta idea, ¿cierto?, de que efectivamente Internet nos trajo un montón de cosas positivas, incluso también en lo que ha sido el empoderamiento de la ciudadanía. Es decir, también hay una serie de investigaciones y de estudios que desde también los años 2005, 2010, en América Latina va a ser muy importante todo el ciclo asociado, por ejemplo, con el movimiento feminista. En nuestro país, con el movimiento por la educación libre y gratuita. Y para qué decir lo que estamos viviendo hoy día en una cantidad de movimientos sociales que han encontrado en las redes sociales un espacio único para presentar las demandas. O sea,
quizás hoy día el proceso al que estamos yendo, con todo lo que va a ser la votación en el plebiscito, las campañas, hubiera sido muy, muy distinto si no tuviéramos las redes sociales, entre comillas, como una posibilidad para generar esa información, ¿vale? Entonces, en ese sentido también se va a generar una cantidad de situaciones como uno puede identificar como que se empodera, es decir, muchas personas empiezan a entender su derecho a la comunicación, su derecho a opinar, su derecho a denunciar, su derecho a demandar cosas, articularse con otros. Pero, como decíamos hace un ratito atrás, el tema de fondo, y sobre todo en la discusión este es el documental que está disponible, que está siendo muy debatido hoy día en redes sociales, de hecho, que se llama El dilema de las redes sociales, nos va a resumir muy bien cuál es el punto en este tipo de tecnología. Internet venía de una lógica muy abierta, muy de experimentación, de una ética muy hacker en sus primeros años. Es decir, era una comunidad de inventores y de creadores que, por ejemplo, también yendo un poquito para atrás, si se acuerdan de lo que fue los primeros años de la Wikipedia, ¿no? Wikipedia justamente es una otra tecnología que nos permite escribir y generar contenido en Internet y en la web, pero que no tiene nada que ver con las redes sociales ni con los blogs, porque es un gestor de contenido que está basado en una metodología de wiki, es decir, en un wiki uno puede participar en la creación de un contenido con muchos otros editores, ¿no? La Wikipedia en un momento fue súper criticada y combatida por mucho tiempo, porque efectivamente nació esta loca idea de que alguien dijo, bueno, pero escribamos una enciclopedia entre todos, ¿no? Como cultura colectiva. Y generó una serie de discusiones. Y sin embargo, Wikipedia, dentro de los inventos de esa primera Internet, siguió y sigue hoy día fortaleciéndose. Hoy día es una fundación, tiene de hecho una cantidad de características que han permitido que siga ahí funcionando y presta un servicio súper interesante, en general, de poder tener como de primera mano un tipo de conocimiento, un conocimiento que entre comillas no necesariamente es el conocimiento experto, que ya después podemos ir hablando acerca de eso. Pero en realidad el gran tema que vamos a tener en toda esta discusión de este uso de la tecnología es finalmente que detrás hay un modelo, fíjense que todas estas plataformas, Google, Amazon, Netflix mismo, también tienen detrás un patrón de que sus creadores y sus dueños son, digamos, desde el norte, son en general innovadores o emprendedores hombres de partida, independiente de que sus empresas hoy día haya una diversidad de personas trabajando. Y hay detrás, como decíamos, es un modelo de negocios en que en realidad la crítica que hace, por ejemplo, este documental es entender cómo está basado ese modelo de negocios en un sistema que, por un lado, extrae nuestros datos. Recordemos que nuestros datos hoy día no solamente ya nuestra dirección de correo electrónico, o nuestros datos más personales, sino que hoy día un clic que tú dejas, una huella digital que tú dejas por la cantidad de lugares que navegaste, los likes, lo que tú pones en tu muro de preferencias políticas, de tu identidad sexual, de tu estado de salud, de las cosas que finalmente vas interrelacionando, todo eso va dejando una huella que efectivamente alimenta a estas empresas en lo que se llama hoy día un modelo de negocios que extrae todo el rato datos nuestros. Nosotros, entre comillas, somos el producto. ¿Por qué? Porque eso es de alguna manera, ¿cierto? La característica además de entender al final del día que yo puedo acceder a estas aplicaciones y a esta tecnología gratuitamente. Es decir, nadie está pagando por usar Facebook, nadie está pagando por usar Twitter o Instagram. YouTube ahora está en un proceso de que nos quiere hacer pagar, por ejemplo, muy parecido a lo que hace Spotify o lo que hace Netflix, etcétera, pero en realidad hay detrás un modelo que efectivamente está basado en un modelo de extracción de datos. Entonces, un punto que quiero dejar aquí establecido que nos va a servir después para el debate es cómo esto nos permite darnos cuenta de que la pregunta, dejar de preguntarnos acerca de quiénes crean las tecnologías y quiénes diseñan las tecnologías. Y es más, en este mundo de Internet un punto muy importante va a ser quiénes establecen las políticas de uso, las normas, ¿no? Por ejemplo, todas las plataformas nos dicen, y de hecho cuando activamos esos servicios, nosotros en realidad activamos un contrato con las plataformas, consentimos un contrato, ¿vale? Ocurre que muchas veces
no leemos nada, porque los contratos que cuando uno descarga una aplicación, nunca los lee, ¿no? Porque son eternos, son muy detallados, etc. Y sin embargo vamos a ver cómo eso hoy día es un tema que nos está pasando la cuenta. Todo lo que estamos viendo, por ejemplo, en relación a por qué circula desinformación o noticias falsas, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando de repente hay troleo, hay situaciones de violencia y de odio, cuando vemos que efectivamente muchas de estas plataformas, ya sea en Instagram o en Twitter, se convierten como en un campo de batalla, ¿no? Donde además tienen otras consecuencias que van muy ligadas a la violencia de género. Bueno, todo esto tiene que ver con esta pregunta y con esta afirmación de decir que efectivamente las tecnologías en sí nunca van a ser neutras porque llevan detrás los valores, la forma con que quienes las han creado han pensado en nosotros los usuarios y las usuarias, ¿ya? Y ese es un detalle no menor en nuestra discusión. ¿Por qué? Porque en general hoy día todavía estamos en un momento en que efectivamente, como el mensaje que tenemos o escuchamos desde que somos chiquititos, que en realidad las mujeres somos malas para la tecnología, somos malas para las matemáticas, no tenemos nada que hacer aquí, o al revés también los estereotipos con que muchas veces se presenta, qué significa ser un computín, ser un programador, están muy basados en estereotipos de género. Son patrones que se van construyendo socialmente. Y resulta que esto no fue siempre así, ¿ya? Entonces ahí voy con una segunda pregunta. Sí, muy honestos, ¿no? Muy honestas para los que están acompañándonos. ¿Se acuerdan o saben de algún nombre de una inventora, mujer, que haya inventado una tecnología? ¿O conocen un poquitito de la historia de las mujeres y su aporte al desarrollo de las tecnologías que hoy día usamos en la computación, internet? También ahí les pido que vayan dejando en el chat si se animan a responder, ¿no? No es necesario que haya una respuesta correcta, vamos a hablar también de eso. Pero tiene mucho que ver con esto, ¿no? Hay un diagnóstico muy fuerte hoy día de que efectivamente la falta de esa representatividad, la falta de esa diversidad, incluso en la discusión de cómo hoy día estamos usando buena parte de estas tecnologías, tiene que ver con esa falta de entender también quiénes han ido colaborando detrás en esto. Resulta que las mujeres y las diversidades de género en general, cuando contamos la historia de la tecnología, han estado invisibilizadas por mucho tiempo, ¿ya? Y en general no se cuenta como parte cuando hablamos, por ejemplo, solamente de la historia de Internet, ya vamos a ver, ¿cierto? En general siempre se nombran hombres. Poco conocemos de la historia de mujeres, de hecho la misma historia de la computación, ¿cierto? Tiene que ver mucho con eso. Entonces acá algunas recomendaciones que me parece que les pueden ayudar a servir. A mí me encanta recomendar tanto libros como películas y documentales, pero quizás dos cosas que nos han ido acercando un poco a esta discusión es esta película de Hidden Figures, que me parece que en castellano se llamó Talentos Ocultos, y que de hecho era muy interesante porque nos hablaba de la historia de estas tres mujeres negras afroamericanas que contribuyeron en todo el proceso de la carrera espacial en Estados Unidos. Pero antes de eso, Ágora, que es otra película que quizás no es tan conocida, que está dirigida por eh, Alejandro Amenábar, ¿cierto? Este chileno español que tenemos de director, hace la historia de Ágora, y Ágora cuenta la historia de esta mujer que es Hipólita. Perdón, Hipatía, porque dije Hipólita, perdón. Hipatía es quizás dentro de la historia de las mujeres en tecnología, en ciencia, en filosofía, un patrón muy potente. Les dejé ahí pedacitos de la película que están disponibles en YouTube. Vamos a ver después vamos a ver ahora otro pedacito de Talentos Ocultos, que un poco refleja un poco esta situación de cómo nos acercamos muchas veces al tema de mujeres que han participado y cuál es la visión de género que hay en ese proceso. Bueno, Hipatía en realidad es un ícono para muchas de nosotras. ¿Por qué? Porque ella era filósofa, era científica, era además, digamos, una de las, digamos, era la mujer que tenía capacidad para estar enseñando en el Ágora, ¿no?
Justamente la historia está basada en la película, por supuesto, en los tiempos donde existía todavía Alejandría, y cuál fue todo su legado, y donde también, como conocemos en la historia de las mujeres, ella termina siendo condenada por bruja, por hechicera, y termina muerta, apedreada, ¿no? Ya les adelanté, les spoileé la película, pero lo siento. Bueno, en Hidden Figures, muy parecido, en Talentos Ocultos, muy parecido. Quiero poner este pedacito de la película para que veamos un poco y visualicemos qué significa esta construcción del relato, ¿no? A partir de lo que significa, ¿cierto? La potencia, ¿no? De cómo vamos de alguna manera entrando en esta idea de eh, que las mujeres definitivamente no estamos ahí, ¿no? Que no podemos ser parte de ese proceso. Listo, bueno. Ese es un pedacito ahí de la peli, de Talentos Ocultos, que a mí me encanta este pedazo. Bueno, la historia, después de todas ellas, que eran, efectivamente cumplían el rol de computadoras, ¿no? Es decir, en las buenas para las matemáticas, las que sacaban, entre comillas, de apuro todo el proceso, tiene mucho que ver con una frase que escuchamos ahí del ingeniero jefe, que es en esto va a ser clave el tema de las oportunidades y el tema de cómo, entre comillas, vamos como sociedad también generando esas oportunidades, ¿no? Y un poco cuestionar por qué entonces lo hemos invisibilizado en nuestros días, ¿no? Cuando se supone que deberíamos tener muchísimas más oportunidades. Entonces yo les mencionaba hace un rato, cuando hablamos, por ejemplo, solo de la historia de Internet y de la computación en general, nos llenamos de hombres. Bueno, ahí está Bill Cerf, está Tim Berners-Lee, uno creó el protocolo de comunicación que hace que efectivamente hoy día nosotros, a través incluso de esta plataforma, nos estemos comunicando. Tim Berners-Lee es el que va a crear el patrón de la web, de la red de redes, pero la historia de todo este proceso para atrás va mucho más atrás, ¿no? Y acá un manejo y hay unos nombres que ojalá también a ustedes les sirven para como recursos, y hay una gran deuda, por ejemplo, acá en Chile, de entender quiénes fueron nuestras primeras mujeres ingenieras en distintas áreas. Por ejemplo, sabemos hoy día que el dato también de la computación moderna, que nos va a conectar muy potentemente hoy día con lo que son las tecnologías digitales, incluso con lo que estamos viviendo ahora, que es la época de la inteligencia artificial, ¿no? Nos conecta con Ada Lovelace. Ada Lovelace es la hija de Lord Byron, un escritor, un poeta, ¿cierto? Ella se le conoce hoy día como la primera programadora porque de alguna manera es la primera que desarrolla todo el sistema de los algoritmos, ¿no? De finalmente lo que va a permitir programar. Pero incluso en este grupo de mujeres eh, está también Hedy Lamarr. Hedy Lamarr fue muy conocida por ser actriz de Hollywood, y sin embargo, ella en sus noches, en los tiempos que tenía, era matemática, y desarrolló junto a otros colegas el sistema que hoy día nos va a permitir tener el Wi-Fi y el Bluetooth, incluso el GPS. Esta otra fotografía de atrás también es muy histórica porque esos son los primeros cuarteles centrales de lo que era la ENIAC, que es la historia, ¿cierto? Nos cuenta que es la primera computadora moderna. Esto en realidad era la computadora, ¿no? Y más recientemente, por ejemplo, Radia Pellman se le considera como clave en todo el desarrollo de lo que hoy día nos permite tener esta manera de entender a Internet como una red donde efectivamente no hay un solo nodo central que nos conecta, sino que es una Internet distribuida a través de áreas locales, y eso ha permitido el desarrollo de un montón de otras invenciones. Entonces, bueno, la pregunta que quiero dejar aquí, que también ustedes van a ir, entiendo, seguir desarrollando en un siguiente módulo, tiene que ver, pues entonces, si teníamos todo esto, ¿por qué tan lejos y tan cerca? ¿Por qué hoy día en realidad tenemos esta discusión de nuevamente de que efectivamente las mujeres han estado muy apartadas de las vocaciones en tecnología? Incluso yo vengo de un área que en realidad tiene mucho que ver con otra discusión, que es un poco nos programan, ¿cierto? Nos muestran la educación de que uno tiene que estudiar, por ejemplo, o científico o humanista. ¿Y qué pasa cuando tú sientes que tu vocación está en ambas áreas? ¿Cómo lo combinas en un modelo educativo que no te da muchas alternativas de ir combinándolo, sino es que después tú vas haciendo tu propia trayectoria? Bueno, ese va a ser un tema que nos va a acompañar recurrentemente. Y antes de eso, bueno, hay un tema mucho más complejo, ¿cierto?, que tenemos que abordar, que es entender que en nuestros países y en América Latina todavía estamos peleando todo el rato con esta brecha digital, y donde la brecha digital de género es aún más fuerte, ¿vale? O sea, a lo que hemos sumado
la discusión que tenemos hoy día, con toda esta situación que estamos viviendo desde la pandemia, es que nos va a permitir ver que en realidad el tan lejos tiene que ver con entender que las brechas digitales de género no es más que un reflejo de brechas que ya están existiendo en temas de acceso y uso cotidiano. Esto está muy relacionado hoy día, por ejemplo, con algo que justamente estaba escuchando hoy día, de cómo efectivamente las mujeres hemos, digamos, retrocedido casi 10 años en las metas y los logros de equidad salarial y de equidad de género, porque efectivamente estamos de nuevo en las casas, preocupadas de las familias. Todo este desconfinamiento que hemos tenido en Santiago mostró allí como, por ejemplo, la vuelta a muchos lugares donde se está trabajando de nuevo presencialmente era más de hombres que de mujeres, por ejemplo. Eso es un tema que nos va a seguir pegando muy fuerte. Acá hay otro tema que tiene que ver con que finalmente en nuestro país, como en la mayoría de los países latinoamericanos, las que sostienen las economías familiares son las mujeres. Nosotros somos países donde efectivamente son las mujeres, son las jefas de hogar. Entonces, eso también va a ir compitiendo con tu tiempo y con tu capacidad para estar usando Internet, a lo mejor para postular un trabajo, para educarte más, etc. El tema de la educación y las tecnologías es otra brecha que América Latina ha ido acumulando cada vez más. Ya las cifras que teníamos antes de la pandemia eran bien como de alerta, ¿no? Es decir, cada vez más mujeres se quedaban atrás en este proceso educativo, en esta, digamos, necesaria capacitación de poder usar de mejor manera la tecnología, o de ver la salida vocacional, la salida profesional en esa área que tiene que ver con la tercera brecha, ¿no? Que es decir, que en general todavía en el mundo de la economía digital, de toda esta, incluso esta promesa o estas políticas que nos muestran todos los días de los emprendedores, por ejemplo, también las mujeres se van quedando atrás por todas estas razones. Y acá lo que van a encontrar ustedes, bueno, a mí también les voy a dejar disponibles un acceso a un pequeño documental, un pequeño corto que justamente se hizo hace un tiempo atrás para una conferencia regional sobre la mujer en América Latina, donde se denunció este hecho, es decir, cómo los gobiernos en América Latina tenían que poner el tema del derecho a Internet, del derecho a acceder a las tecnologías como un tema fundamental a la hora de discutir también sobre derechos de las mujeres y sobre una agenda que potenciara esa equidad de género con la que siempre estamos al debe en nuestra América Latina, ¿no? Y aquí algunos datos. La brecha digital, como decíamos, en América Latina siempre ha tenido, y hasta ahora que estamos desarrollando una serie de investigaciones y de estudios, nos ha tocado muy fuerte ver que efectivamente sigue siendo más fuerte las mujeres. O sea, las que menos acceden, las que menos usan Internet, no solamente a nivel de uso de redes sociales, porque vamos a ver ahí cuál es el uso, entre comillas, que tiene que ver con un afán de entretención, ¿no? Incluso en el caso de las mujeres, ¿cierto? Las cifras más grandes siempre nos van a decir que las mujeres finalmente acceden a Internet porque ayudan en las tareas de los hijos, ¿no? En este momento, buena parte de las mujeres en todo el mundo es, ¿cierto?, el apoyo fundamental que hay para esta teleeducación. O sea, sin las madres, muchos de los hogares, ¿cierto?, esto no ocurre, no podría ocurrir. ¿Para qué hablamos también de las diferencias brutales que tenemos entre las ciudades y el campo? ¿Cierto? Las mujeres en los sectores rurales cumplen aún más funciones, y es ahí donde también hay que poner más las alertas, ¿no? Entonces, todo esto tiene mucho que ver con los desafíos que vamos a ver, ¿no? Hoy día recurrentemente en muchos debates. ¿Por qué entonces y cómo hacemos para que efectivamente podamos cambiar esa ecuación? Para que podamos cambiar, entre comillas, esa cifra. ¿Y por qué nos debería motivar? ¿O qué podríamos nosotros desde nuestros espacios considerar cierto a la hora, como digo, de pensar en proyectos, de pensar en iniciativas que busquen empoderar? Cuando hablamos del empoderamiento de las mujeres y de las diversidades de género, tiene que ver con eso, como en el segmento que vimos hace un rato de la película, ¿no? Con entusiasmar a otros y a otras en decir, ok, tú puedes cambiar esto que está definido de una manera y hacer otra cosa muy distinta que a lo mejor a nadie más se le habría ocurrido. Las diversidades en el mundo de la tecnología lo que han generado en general es justamente tener esa capacidad de ir mirando con otros ojos, con una diversidad, porque también cuando creamos tecnología estamos pensando en quién las va a usar. Entonces, sí, claro, yo creo una aplicación, por ejemplo, para comprar, va a ser muy distinto que esa aplicación para comprar o para educar está pensado desde el norte, desde Estados Unidos, que si está diseñada desde Chile. Y va a ser muy distinto si quien la crea
lo está pensando, por ejemplo, en una diversidad de usuarios o de personas que la van a utilizar, y ahí después podemos hablar de una otra discusión, por ejemplo, en general, en todo este tema tampoco nos pensamos o incorporamos, por ejemplo, a las personas con distintos tipos de discapacidad, las personas ciegas, las mujeres y los hombres ciegos, la cantidad, digamos, de falencias que tenemos todavía ahí por hacer de la tecnología algo accesible, ¿no? Y acá entonces van a encontrar algunos de los datos y de las respuestas que se han ido dando a estas preguntas. ¿Por qué entonces hay pocas mujeres, por ejemplo en Chile y en general en nuestros países de América Latina, participando de este segmento? Y las razones tienen mucho que ver con lo que ya mencionaba, ¿cierto? Con los estereotipos, cómo esto está marcado desde el aula, donde bastó con que un profesor te dijera, usted mejor ni sueñe con dedicarse a las matemáticas porque no le va a resultar, y eso es muy distinto, en cambio, a tener un profesor o una profesora o una comunidad educativa que efectivamente abre posibilidades, ¿no? Y que muestra que efectivamente la tecnología y las maneras distintas que vamos a entender hoy día de hablar de tecnología nos permiten ser creativos, desarrollar otras cosas, etcétera. Todavía, por supuesto, en nuestro país estamos peleando, ¿no? Con el tema también, ¿no? De que buena parte de las niñas y de las chicas adolescentes tienen que cumplir tareas de trabajo doméstico, de cuidado de sus hermanos, de cuidados de la casa, ¿no? La economía de los cuidados, como se llama en el mundo feminista, y por supuesto todavía, y eso va a ser una discusión que vamos a ver con mucha más fuerza ahora que el teletrabajo llegó para quedarse, no tenemos tampoco resuelto los temas de brecha salarial, ¿no? Por ejemplo, hablamos de teletrabajo, y hay una discusión muy interesante al respecto, claro, de todo lo que podemos resolver, pero eso no va acompañado de políticas públicas que apoyen el que significa, digamos, el rol que hoy día tienen las mujeres. Las mujeres siguen siendo madres, siguen siendo las proveedores, siguen siendo las jefas de hogar. Entonces, ¿qué va a pasar con eso y cómo efectivamente tenemos desafíos para trabajar en esa equidad de género? Y quiero terminar entonces con una mirada que va también por el lado del aporte de los estudios de género y particularmente desde las teorías feministas, en algo que también se ha ido abriendo en el debate y en una discusión muy interesante que está resumida en este documental del dilema de las redes sociales, que es cómo podemos pensar entonces que esta diversidad y este enfoque de género nos permita pensar en las tecnologías y en crear tecnología con otras éticas, con otras miradas, incluso como yo les mencionaba atrás, pensando en otra manera de diseñar esa tecnología. Cuando yo les decía, en general, cuando hoy día nosotros descargamos una red social, digamos, consentimos un contrato que tiene una serie de cláusulas que nunca revisamos. Entonces, ¿cómo desde el mundo del género hablamos acerca de lo importante del consentimiento? ¿A qué yo le doy consentimiento? Otra pregunta muy clave hoy día es pensar también, ¿cierto? A la hora de diseñar tecnología, ¿es necesario que yo extraiga todos los datos? ¿Cómo resguardo los temas de privacidad? ¿Cómo efectivamente me hago cargo de hoy día de los problemas que efectivamente este modelo, por ejemplo, solo lo que hemos visto de Internet, nos ha complicado? Y ahí dejarles estas pistas que entregan dos de las teorías más potentes que tenemos en el acercamiento de género y tecnología, que han ayudado un poco a entender que la relación de género y tecnología también se va co-construyendo, ¿no? Que efectivamente, eh, por supuesto, las tensiones, porque esto tiene que ver con una situación de poder y de conocimiento, ¿cierto? Y desde ahí emerge tanto el ciberfeminismo como el tecnofeminismo, que hoy día están inspirando a una generación de jóvenes muy interesantes que justamente están dispuestas a decir, ok, entonces hackeemos ese código, creemos nosotros, programemos nosotros una otra tecnología de acuerdo a otras reglas, ¿ya? El ciberfeminismo, y eso es muy interesante, viene de un cruce de mujeres que empieza a cuestionar estas relaciones, bueno, quizás la más conocida, y en eso también les voy a dejar estos datos y estas publicaciones y links para que ustedes puedan después leer más. Donna Haraway se le considera hoy día una de las, digamos, de las mujeres claves en el desarrollo de esta línea de teoría y práctica, y también de artistas como Sadie Plant, que también en un momento desde el arte empezaron también a cuestionar esta relación, ¿no? Como de la tecnología como dominadora o como algo impuesto, algo que no se podía cambiar.
y el ciberfeminismo, entonces apuesta a que efectivamente desde la pregunta y desde la reflexión respecto de cómo podemos cambiar esos patrones, esas reglas que parece que vienen como la caja negra de las tecnologías, la podemos modificar, la podemos cuestionar, etcétera, ha permitido que hoy día, por ejemplo, también esto tenga un componente político. Buena parte del movimiento feminista que usa la tecnología, que usa las redes sociales, tiene mucho que ver con esta idea de una tecnopolítica con un código feminista, ¿no? Es decir, hoy día la idea no es decir, salgámonos de internet porque ahí hay violencia de género, porque tenemos troll, porque nos dicen feminazis en redes sociales, sino que más bien es seguir en redes sociales resistiendo, denunciando a las mismas plataformas, de hecho, por una cantidad de ocurrencias que existen día a día en ese uso, y lo más interesante tiene que ver con el segundo movimiento que está planteado por el tecnofeminismo, que lo plantea Judy Wachman, cuando nos pregunta aún más, ¿es que tiene sexo la tecnología? Y eso ha motivado también a una serie de movimientos y a una serie de respuestas que hoy día en América Latina se están generando. Cada vez más estamos viendo como, por ejemplo, chicas que se atreven, que llegan gracias a los cupos de equidad y a un montón de otras iniciativas que se están generando desde la academia, pero también desde organizaciones de la sociedad civil, aprenden a programar, tienen sus circuitos, tienen sus comunidades de mujeres programadoras, se han generado una serie de clubes donde también chicas que hoy día están estudiando computación o que están estudiando una serie de otras carreras ligadas al área, están potenciando esto. Hay un movimiento muy fuerte además, como mencionaba, que tiene que ver con este cuestionamiento de cómo pensamos un Internet desde ciertos principios feministas, es decir, que nos permitan efectivamente hacia el empoderamiento, más que a la idea de que este Internet, entre comillas, está siendo monopolizada y está siendo privatizada por estas grandes empresas que de alguna manera como que nos impidieron ver y volver a lo que era originalmente Internet, una plataforma abierta, una red, un sistema que nos permite estar todos conectados y sacando el mejor provecho. O sea, la pregunta acá, por ejemplo, de los principios feministas de Internet es, ¿en qué momento empezamos a depender tanto de Twitter o de Google, ¿no? Y dejamos de usar otras herramientas y otros recursos. Yo creo que esa es una pregunta que me encantaría dejar instalada. Y acá les dejo una serie de experiencias, de casos, de iniciativas, desde el feminismo latinoamericano, desde grupos de la sociedad civil que hoy día están disponibles todos con una serie de plataformas y recursos que justamente buscan demostrar que eso se puede revertir. Por ejemplo, en todo lo que es el tema de la violencia de género digital, el trabajo que hace mi colega La Paz Peña en su plataforma de acoso online, que está ayudando a orientar muchísimo cómo salir de esta como actitud de víctima cuando ocurren situaciones de violencia digital y cómo nos empoderamos, cómo vamos avanzando con los grupos que acompañan esos procesos. Después, Dominemos las TIC es una tremenda plataforma que ya lleva unos 15 años de desarrollo, con participación de muchos movimientos y de muchas activistas, académicas, investigadoras, periodistas, desarrolladoras de América Latina y del mundo. Es una plataforma bien interesante donde ustedes van a encontrar un montón de recursos que están diseñados justamente para responder a muchos de estos desafíos. Desde el trabajo que hacemos en datos protegidos, también estamos apoyando todo lo que significa esta idea de, sí, constantemente, no te vayas de Internet, no te vayas de la tecnología, sino que al contrario, domínala, descubre la caja negra, etcétera, ¿no? Y otra serie de organizaciones que en realidad están en el otro lado, que es motivar las vocaciones de niñas y de adolescentes de aprender de tecnología, de aprender de código, ¿no? Laboratoria, Laboratoria que tiene presencia en México, Perú, Chile, el proyecto TICAS en Costa Rica, las de Sistemas en Argentina, que es una comunidad de desarrolladoras de software que tiene una diversidad, que trabaja desde las diversidades sexuales, ¿no? Con mucho orgullo y con mucha potencia, y creo que en la próxima sesión ustedes van a conocer otro caso también de una organización chilena. A mí me toca colaborar en esta, y con esto ya voy cerrando, que es Ingeniosa, que es un programa que justamente lo que busca es apoyar las vocaciones de niñas y jóvenes en el mundo de las ciencias, la tecnología, las matemáticas, las ingenierías, y es una plataforma que ustedes pueden encontrar en Ingeniosas
Este año de pandemia, justamente lo que nosotros tenemos, Ingeniosas tiene muchas actividades durante el año en vivo. Generalmente agosto era como nuestro mes de hacer más actividades a través de un programa que hemos logrado desarrollar en casi todo Chile, y ahora obviamente por todas las circunstancias de la pandemia la hemos tenido que acotar, pero si ustedes entran a la plataforma van a ver que hay un sitio nuevo que es Ingeniosamente. Así que en realidad eso es, digamos, para cerrar, lo que quería compartirles y lo que quería entusiasmarles. Creo que obviamente el tema da para mucho, pero quiero ahora efectivamente sí poder abrir, ¿les parece, Matías, el espacio para que podamos hacer algún trabajo de cómo nos motivamos, ¿no? De cómo vemos salidas, como cuando yo decía, hablaba de este documental de las redes sociales, ¿no? También estaba muy pendiente de esta idea de que efectivamente no nos paralicemos, ¿no? Ocurre mucho cuando uno ve el documental del dilema de las redes sociales, ¿cierto? Que efectivamente como que ves todas estas consecuencias, porque además está desde el testimonio de quienes programaron, no sé, el algoritmo de Google que te está espiando, ¿no? O el algoritmo de Instagram que sabes exactamente que estás interesado en comprar tal cosa, y uno se siente como espiado todo el rato, y como vigilado, ¿no? Vigilado. Bueno, sí, bueno, Patricia, primero que todo, darte las gracias por tu presentación, sin duda fue, pero extraordinaria, y reflejó lo que es la brecha digital en sus diferentes aristas, incluyendo lo que fue el género, fue impresionante. De verdad, muchas gracias por tu trabajo. Y sí, vamos a proceder primero que todo a parar la grabación.